estamos con don Juan Pastor Resino, líder de la comunidad El Llano en Metapán, Santa Ana, El Salvador. Yo soy Diego Quintanilla, soy implementador de esa comunidad y él fue uno de los líderes que participó en el encuentro latinoamericano de líderes comunales. Entonces, lo queremos preguntar, don Pastor, ¿qué le pareció ese encuentro? ¿Qué fueron qué fue aprender al encuentro de líderes? Pues para mí fue un encuentro de suma importancia porque primeramente los conocimos con personas de otros países que también están en la misma lucha como nosotros. Y segundo, que nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que aprender y que las podemos hacer nosotros, ¿verdad? En nuestra comunidad. Y más que todo, transmitirle a la comunidad toda la información clara y directa. Y también nos estudiamos los deberes y los derechos que tenemos como ciudadanos de nuestro país. Sí, Y esa es la, digamos, lo que aprendí más de todo ese curso de líderes comunales. y creo que alguna de las cosas que fue aprender allá las puede poner en práctica aquí en el llano. Ah, sí, todo lo que se pueda estudiar allá, vamos a tratar de llevarlo en práctica en esta comunidad. Primeramente, tratar de que toda la comunidad participe en los proyectos que ellos tengan más claros y más necesarios, ¿verdad? Eso es lo que más aprendimos, y a tener más comunicación y participación con la comunidad. Sí, uno de los, creo que usted tiene más importancia el líder comunal, vea qué importancia cree que tiene para la comunidad que exista un líder comunal, de alguien que le transmita a la comunidad. Es de suma importancia porque el líder representa no solo en el país, sino que también afuera del país a una comunidad que necesita el apoyo de algunas instituciones y del gobierno también. Entonces el líder pues en la comunidad desempeña pues una tarea muy grande, aunque lo hacemos voluntariamente, de buena voluntad, sin ganar un sueldo. Lo hacemos por querer ayudarle a la comunidad y por querer sacar adelante a la comunidad. ¿Y cree que hay alguna similitud, alguna diferencia? O sea, ¿qué tan parecidas son las comunidades en Latinoamérica? Eh, el parecimiento casi en lo que es en el trabajo casi son iguales, ¿no? Lo único que las necesidades son diferentes, por lo cual yo le comentaba aquí a algunos compañeros que en Perú la gente se conforma con una casa muy pequeña, muy pequeñita, como lo que es una casa, de lo que construye el techo para mi país. Para ellos es una gran mansión, ¿verdad? Le toman un gran valor a ese regalo pues, que le da techo para mi país a la gente, ¿verdad? En cambio, quizás en nuestro país veo yo que como que la gente, o será que tiene más posibilidades de agrandarla o de ampliarla, pero yo veo pues que allá algunos tienen años de vivir siempre conformes y agradecidos con la casita que te echo para mi país
preparar el terreno para lograr construir una casa. Y es pura piedra, ¿no? Entonces ya sería una de las dificultades que existen en ese país para poder agrandar una casa, ¿verdad? Entonces ellos se sienten bien agradecidos cuando el Techo para mi país les construye una casa. Y allí viven felices, ellos sienten que es una gran mansión. Entonces, esa puede ser la diferencia que hay entre este país con el país de allá. Y la otra diferencia que noté yo en los otros países es que las demás directivas tienen que ser legales, porque también eso se exigió en el documento, de que las directivas tienen que estar legales para que Techo para el país o cualquier institución que llegue pueda trabajar sin ningún problema. Ya sí, hablando del encuentro, no sé, notó o sea, alguna o algo así que no le agradó, o alguna algo así que se quedó con ganas de más, o no sé, algo. Para mí estuvo excelente todo. Lo único que siempre uno le cae la idea de volverse a reencontrar, ¿verdad? Y eso es lo que todos los países pedían, ¿verdad? Que ojalá que hubiera otra oportunidad de volverlos a encontrar, aunque no sea allá, sino en otro país, ¿verdad? Como en México pedían unos, en Costa Rica o en algún otro país, ¿verdad? En Colombia o en cualquier país que fuera, pero la gente sentía el deseo, como yo también lo siento, de volvernos a encontrar en otro lugar, ¿verdad? Los líderes comunales, porque siente uno aquella gran alegría de encontrarse con personas que están trabajando por la comunidad.